Corridas de toros. Básicamente tenemos dos posturas, los que están a favor y los que están en contra. Pero, ¿quién tiene la razón? ¿Por qué una postura debería ser más válida que la otra? Las corridas de toros tienen su origen en España durante el siglo XVIII. Lo que sucede en una corrida básicamente es una lucha del torero con el toro, con movimientos por parte del torero que se asemejan a una danza, en donde al final el toro es sacrificado o indultado. Esto último quiere decir que se le perdona la vida si fue muy bueno durante la corrida, con el fin de mejorar la genética de la granja, es decir, para que el resto de su vida sea un reproductor. Aunque esto último ocurre muy pocas veces. Durante la corrida ocurren muchas cosas que son cuestionadas ética y moralmente por muchas personas, ya que no hace falta ver una corrida para saber que el toro sufre altos niveles de estrés, miedo y sufrimiento durante la misma. El toro de Lidia es una raza de bovino perteneciente a la especie Bos taurus, un animal de grupo que halla seguridad y refugio en una manada al igual que el resto de los bovinos. Después de su nacimiento y antes del destete, el becerro va a vivir unos 8 o 9 meses con su mamá. Y acá un dato curioso rápido es que es mucho más tiempo del que dura un ternero con su madre en un sistema de producción lechero, por ejemplo. ¿Por qué digo este dato curioso? Porque esa es una de las cosas que le reclaman los taurinos a los antitaurinos que consumen leche o comen carne. Es falso que a los toros les genere agresividad el color rojo. De hecho, como en casi todos los animales, el mayor causante de su agresividad es el miedo y la necesidad de defenderse de un estímulo que ellos consideran que les va a hacer daño. Ahora vamos a ver los dos lados de la moneda. Por un lado tenemos la protección de los animales como seres sintientes que no deben sufrir torturas y por el otro lado tenemos la práctica cultural de las corridas de toros. Empezando por el primer lado, la protección de los animales, tenemos que desafortunadamente los seres humanos a lo largo de la historia no han tenido un trato generoso con los animales en algunas circunstancias, situación que impulsa el maltrato animal. Los toros, como cualquier vertebrado, tienen un sistema nervioso central que les permite experimentar no solamente dolor, sino también miedo, sufrimiento y angustia, entre otras emociones. También es importante aclarar que en Colombia existe un ordenamiento legal que protege a los animales, la Ley 1774 del 2016, hasta el punto que en la actualidad se ha considerado su protección como seres sintientes. Pese a ello, pareciera que los animales que se usan en actividades culturales constituyen una excepción y se autoriza su maltrato. Partiendo de esto me queda una sensación como de doble moral en esa ley, teniendo en cuenta que el maltrato es aceptado en unas situaciones pero rechazado en otras. Sin embargo, los animales pueden experimentar el mismo sufrimiento. ¿No les parece? Pero actualmente hay un proyecto de ley impulsado desde el Senado que busca prohibir las corridas de toros en Colombia. Es el proyecto de ley 328 del 2022. Y cabe resaltar que en este momento son pocos los países en donde son legales las corridas de toros: Colombia, España, Portugal, México, Francia, Ecuador y Perú. Y ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, la práctica cultural de las corridas de toros. La primera razón que defiende las corridas es que hacen parte de un arraigo cultural, por lo que quienes están a favor están en todo su derecho de celebrar esta tradición. Finalmente, estos toros se crían específicamente para esto, ¿cierto? Y si no cumplen esta función, ¿podrían seguir sosteniendo su crianza? ¿Podrían seguir existiendo? ¿O dejarían de existir? ¿Qué pasaría con ellos y con las personas que trabajan en esos criaderos? Me gustaría que opines al final sobre estas preguntas. Cuéntame tú qué piensas sobre esto. Por otro lado, los taurinos se defienden de los antitaurinos alegando cosas como que la vida del toro mientras está en la granja es mejor que la de muchos bovinos de algunos sistemas de producción lecheros o de carne, ya que son criados como animales deportistas y que muchos antitaurinos que consumen carne y leche contribuyen a la muerte de vacas y toros que hacen parte de estos sistemas de producción, pero consumen sin querer saber de dónde vino la carne que está en su plato y sin saber que su vaso de leche se produjo en un lugar en donde probablemente muchos terneros machos son enviados al matadero con apenas 2 días de nacidos, porque sí, así funcionan los sistemas de producción lecheros. No es una crítica, simplemente es una realidad. Y bueno, viendo un poco más de cerca estas dos posturas, quisiera que me cuentes abajo qué piensas tú de todo esto. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Por qué? Recuerda compartir si te gustó y seguirme en todas mis redes sociales tata.veterinaria para que veas más contenido sobre los animales. Chao, chao.